Queridas audiolectoras y queridos audiolectores, ¿qué les ha parecido todo esto hasta este momento? Llegamos al libro sexto, y aquí el fuego ya no es símbolo, es real. Es el momento más temido, más sangriento, más definitivo de todo el relato. La ciudad de Jerusalén está tomada, y lo único que sigue en pie, aunque solo por horas, es el templo. Josefo ya no escribe con asombro ni con estrategia, escribe con lamento. El cerco final, la profanación, el hambre llevado al canibalismo, el incendio del templo, la matanza dentro del santuario, todo lo que parecía imposible ahora se narra como si fuera destino. Este libro no cuenta una batalla, cuenta una pérdida. Cada párrafo tiene el tono de un requiem. Josefo, atrapado entre su antiguo pueblo y sus nuevos amos, intenta dejar un registro no para justificar, sino para que nadie olvide. Porque aquí no solo cae una ciudad, aquí desaparece una era. Y me pregunto con ustedes, ¿qué puede escribirse después del humo? ¿Puede una palabra sobrevivir a las cenizas? Comencemos entonces con el capítulo 1. Josefo abre el libro con los últimos combates en el área del templo. Los rebeldes, atrincherados, pelean sin esperanza, pero con una furia sagrada. Para muchos de ellos morir en el templo es mejor que vivir fuera de él. Los romanos, por su parte, se acercan con cautela, sabiendo que están tocando el centro espiritual de una civilización. Tito intenta frenar a sus soldados. No quiere que el templo arda, pero ya no puede controlar el curso de los acontecimientos. Este capítulo es el retrato de la tensión máxima, el lugar más venerado convertido en trinchera. Josefo escribe con una mezcla de reverencia y angustia. Hay algo profundamente trágico en que el templo que debía unir sea ahora el lugar más violento de todos. Las columnas tiemblan, los muros sangran, los cánticos sagrados han sido reemplazados por alaridos. ¿Qué significa el templo sin su pueblo? ¿Qué sentido tiene la santidad entre los escombros? En el capítulo segundo, el momento llega. Josefo narra cómo, en medio del caos del combate, un soldado romano lanza una antorcha a una ventana lateral del santuario. En cuestión de minutos el fuego se propaga. Tito, al enterarse, corre hacia el templo e intenta detener el avance de las llamas, pero ya es tarde. El lugar más sagrado del judaísmo, construido por Herodes, reconstruido sobre las ruinas del primero, comienza a arder. Josefo describe la escena con dolor seco, sin adorno, como si no pudiera permitir que el lenguaje lo distraiga del horror. Este capítulo no es solo histórico, es simbólico. La llama que consume el templo no destruye solo piedra y oro, arrasa con una identidad, con una esperanza colectiva. Josefo se detiene en los detalles, los sacerdotes intentando salvar los utensilios sagrados, las llamas reflejadas en las columnas, el llanto de quienes aún creen que se puede detener lo inevitable. ¿Qué queda después del incendio del templo? ¿Puede reconstruirse una fe sin su lugar? En el capítulo 3, con el templo ya en llamas, los soldados romanos entran en sus patios y matan a todos los que encuentran. No hay distinción entre soldados, civiles, ancianos o niños. Josefo relata cómo miles de personas que habían buscado refugio allí, como en un arca, son asesinadas sin juicio ni tregua. Los sacerdotes son ejecutados en los altares. La sangre corre por las escalinatas del santuario. El lugar que una vez fue símbolo de la alianza entre un pueblo y su Dios se convierte en carnicería. Este capítulo es quizás el más duro de leer. Josefo ya no intenta explicar ni justificar, solo describe como si necesitara dejar constancia del dolor para las generaciones futuras. El templo no fue simplemente quemado, fue profanado, deshecho, olvidado en su esencia. La matanza es total, y cuando el humo se disipa, queda el silencio de lo irreversible. ¿Puede haber consuelo cuando el centro de lo sagrado ha sido tomado por las llamas y los gritos? En el capítulo 4, después del incendio, los pocos rebeldes que sobreviven se ocultan en túneles y bóvedas bajo el templo. Josefo cuenta cómo, poco a poco, son localizados, asesinados o se rinden. Ya no queda organización ni causa, solo cuerpos exhaustos, hambrientos, cubiertos de polvo y sangre. La resistencia se vuelve solitaria, sin sentido. Es el final de una causa que nació del fervor, se alimentó del fanatismo y terminó en el subsuelo.
Este capítulo no tiene gloria ni final heroico. Es la imagen de un pueblo derrotado no solo en el campo de batalla, sino en su alma. Josefo camina por los túneles de la ciudad, guiado por los soldados romanos, y encuentra cadáveres abrazados a su familia, suicidios colectivos, ojos vacíos. El polvo cubre lo que alguna vez fue fe. ¿Quién narra lo que no puede ser narrado? ¿Y cómo se cierra una historia que ya no tiene palabras? En el capítulo 5, los romanos saquean el templo antes de que todo se derrumbe. Josefo enumera los objetos sagrados robados: la menorá, el altar de oro, los utensilios de culto. Todo es enviado a Roma como trofeo. El botín no es solo material, es espiritual. Lo que se lleva a Roma no es oro, sino la señal de que el imperio ha vencido a una tradición milenaria. Josefo describe cómo algunos soldados celebran, otros lloran al ver la devastación. Incluso los vencedores sienten que algo sagrado ha sido destruido. Este capítulo cierra con un tono crepuscular. No hay victoria sin pérdida. Josefo termina señalando que los días del templo han llegado a su fin y que lo que queda es ceniza. Pero también queda la memoria, y ese es su intento, que al escribir esta tragedia algo se salve, aunque sea una pregunta, aunque sea un nombre. ¿Es posible reconstruir algo después de perderlo todo? ¿O solo podemos contarlo para que no se repita? En el capítulo 6, Josefo narra uno de los episodios más atroces de toda la guerra. Una madre, enloquecida por el hambre, cocina a su propio hijo. Esta escena desgarradora no es un símbolo ni una exageración, es el testimonio de hasta dónde puede llegar la desesperación humana cuando ya no queda pan, fe ni refugio. Los soldados, al descubrir lo ocurrido, quedan horrorizados. Incluso los enemigos comienzan a sentir que están sitiando un infierno y no una ciudad. Este capítulo es el abismo. Josefo lo narra sin morbo, con una frialdad que duele más que el grito. No se detiene en adjetivos, solo cuenta, y eso basta. Lo que ocurre en Jerusalén ya no es una guerra, es una descomposición de la humanidad. Todo ha sido invertido. El templo arde, los inocentes mueren, las madres devoran. Y Dios guarda silencio. ¿Qué se aprende de una historia así? ¿Qué queda cuando la crueldad ya nos sorprende? En el capítulo 7, con el templo en ruinas y los rebeldes diezmados, los romanos toman la ciudad alta, el último bastión. Josefo describe cómo los líderes de la resistencia intentan huir o esconderse, pero ya no hay salida. Las murallas que antes protegían ahora se convierten en trampas. Algunos prefieren morir antes que rendirse, otros son capturados y ejecutados. Tito ordena destruir todo lo que quede. La ciudad alta, alguna vez símbolo de fortaleza, se convierte en un montón de escombros. Este capítulo es el cierre del cerco. Ya no hay resistencia, solo ruinas. Josefo acompaña a los soldados por las calles derrumbadas. Ve estatuas partidas, casas quemadas, cadáveres en los techos. Jerusalén ya no existe, solo queda la idea de lo que fue. Y entre los restos una pregunta: ¿vale la pena resistir hasta el fin si el precio es perderlo todo? En el capítulo 8, Josefo enumera los prisioneros tomados por los romanos. Son decenas de miles, pero ya no tienen patria ni nombre. Muchos son vendidos como esclavos, otros son llevados a Roma para los juegos del circo. Algunos son ejecutados públicamente. La dignidad que ya había sido pisoteada durante el sitio es ahora deshecha bajo la lógica del espectáculo. Josefo relata cómo los niños son separados de sus madres y los ancianos dejados a morir. Este capítulo no tiene batallas, pero es de los más dolorosos. Muestra cómo incluso después de la guerra el castigo sigue. Ya no hay lanzas ni espadas, pero sí cadenas, hambre, humillación. Josefo no condena directamente, pero su forma de contar revela un juicio más profundo, el de quien sabe que no hay reparación para lo perdido. ¿Qué historia puede contarse sin voz? ¿Y qué pueblo puede reconstruirse cuando ya nadie lo llama por su nombre? El libro termina con el capítulo 9, con una especie de epílogo
en el que Josefo se dirige al lector, no celebra, no justifica, solo deja claro que Jerusalén cayó no solo por la fuerza romana, sino por su propia división interna. Señala a los celotes, a los jefes rebeldes, a la terquedad y a la corrupción. El mensaje no es político, es humano. La tragedia no vino de fuera, sino que fue sembrada desde dentro, y el imperio solo recogió lo que ya estaba podrido. Este capítulo es un cierre sombrío, pero necesario. Josefo no busca redención, solo memoria. Su narración, como este análisis, no pretende glorificar ni acusar, sino preservar, porque a veces contar la caída es la única forma de evitar nuevas ruinas. Y aquí, con ustedes, con mi café y mis libros viejos, me pregunto, ¿qué ruinas estamos sembrando hoy sin darnos cuenta?